quiero transmitir esto. A ver. Sí, creo que ya se está compartiendo. Está bien. El día de hoy el taller que tenemos es de definiciones Fiat, modelos y contramodelos. Y está Basil Coded, porque siempre suelo poner alguna temática en mis talleres. Y se me dio por usar turquesa y fue lo primero en lo que pensé porque me gusta mucho Mori. Pero está bien. Ground rules. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano en el momento, pueden interrumpirme, no me fastidian en absoluto. Incluso aunque creen que su duda sea tonta, yo no creo que haya duda tonta, no me importa. Voy a responderles de igual manera. Y eso, más que nada. Entonces, empecemos. Primero con respecto a por qué definimos, porque la primera parte del taller va a ser sobre definiciones. Yo cuando estaba en debate escolar, que fue el momento en que empecé a debatir, sentía que tenía que definir por una obligación, pero en verdad no es necesario definir por una obligación. La primera razón es entender por qué es que las definiciones son necesarias. Quiero que entiendan que las razones por las que definiciones son necesarias es porque las mociones tienen muchos elementos que son abstractos, es decir, muchas cosas no están definidas. Por ejemplo, priorizar la estabilidad económica, no es claro qué es estabilidad económica, tampoco es claro qué es estabilidad política. En esta moción que les he puesto ahí abajo, muchos elementos requieren ser definidos porque el juez, la persona jueza y el panel no tienen mucha idea a qué nos referimos con cada cosa. Es decir, la primera razón por la que tenemos que definir es porque muchos conceptos son abstractos, por ende, definir un concepto es una manera de aterrizarlo dentro del debate y que sea entendible. Pero lo segundo es que muchas veces lo que nosotros pensamos no es lo que necesariamente los jueces piensan en un debate. Mm, Algo que suelo decir mucho es que nosotros en el tiempo de preparación estamos 15 minutos en BP y una hora en WordSchools preparando. En ese tiempo que nosotros hemos estado preparando, conversando con nuestra dupla o con nuestro equipo durante mucho tiempo, el juez probablemente, si es un torneo largo, se ha quedado dormido, ha estado revisando su celular una hora, ha estado hablando con sus amigos o ha estado haciendo cualquier otra cosa, menos pensar en ese debate. Eso significa que en ese tiempo en el que ustedes han estado pensando un montón de ideas, el juez ha pensado muy poco o ha estado haciendo otras cosas. Eso lo que significa es que el juez no ha pensado lo mismo que ustedes. Y cuando ustedes se refieren a un concepto, a una definición, el juez no necesariamente la tiene, porque ha pasado todo el tiempo haciendo otras cosas con su vida. Eso significa que lo mejor que podemos hacer es pensar en cómo, qué entiendo yo y qué entiende el juez por cierta cosa. Y a la hora que nosotros definamos conceptos, es donde le transmitimos al juez lo de, yo he estado una hora preparando sobre estabilidad económica, pero con estabilidad económica me refiero a esto en particular. Por ejemplo, a tener una inflación constante, a que haya una cantidad significativa de personas empleadas y poco desempleo, a que haya intereses de empresas a querer entrar, no sé. O para mí la estabilidad política es esto, para que el juez sepa qué es lo que nosotros hemos estado pensando durante mucho tiempo. ¿Cómo definimos? Y yo creo que hay tres criterios importantes en WordSchools y también me aplica para BP para poder definir. Primero, en que sea una definición razonable. Es decir, hay una interpretación razonable de la moción. Por ejemplo, y este ejemplo me lo hacían mucho en el colegio, en la moción de esta casa se opone a la piratería, probablemente nos referimos a la piratería virtual, a la piratería de papers académicos, a la piratería de películas, etc. Yo creo que es la definición más razonable. Yo no creo que sea razonable definir la piratería como los piratas somalíes y que nos oponemos a los piratas que están en Somalia atacando barcos, etcétera de cosas. No, o sea, yo creo que es la definición más razonable de piratería. Lo segundo es que la definición sea balanceada. Es decir, podemos definir estratégicamente, y es lo que vamos a ver después, pero en muchas ocasiones la definición debería hacer que el debate no sea imposible. Por ejemplo, en la moción de esta casa legalizaría las drogas, una definición poco balanceada sería decir, voy a legalizar únicamente, o bueno, eso es más de modelo, definir las drogas como, sí, las drogas son cosas como pastillas y pastillas. No vamos a droga no es la marihuana ni la cocaína, no, eso no son drogas. Es decir, es una moción que hace que el debate sea imposible, ¿saben? Está cero balanceado. Es muy poco razonable que proposición pueda decir las drogas son solamente esto, porque estás excluyendo un tipo de drogas solamente porque te da la gana, sin ninguna explicación alguna.
Y lo tercero es que la definición, en efecto, tiene que esclarecer las cosas. No podemos definir un concepto abstracto con otro concepto abstracto. Por ejemplo, yo no puedo definir un movimiento progresista como un grupo de personas de izquierda o un grupo de personas eh, que creen en la teoría de la justicia social. Porque eso no define nada, únicamente estoy combatiendo un concepto con otro concepto. Decir que los movimientos progresistas son de izquierda no define nada, porque no estoy explicando qué es la izquierda. Una definición completa debería ser: los movimientos progresistas son movimientos que creen en, por ejemplo, en conceptos importantes de izquierda, como por ejemplo, no sé, la distribución de la riqueza, la igualdad de género, etcétera, de cosas, ¿no? Basados principalmente en cosas de la teoría social, como de la justicia social, como bla, 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 bla. Es decir, una definición debe tener esos tres criterios: ser razonable con una emoción, ser balanceado o no ser injusto, y esclarecer, es decir, no definir algo con otro concepto. Pero esa es la parte más básica. Ahora vamos a la parte de por qué definimos parte 2. Y yo creo que la razón principal por la que definimos es para tener una ventaja desde el inicio en comparación al equipo contrario. Y acá es entender que una definición puede incrementar la persuasividad de tus argumentos. Y acá yo me retomo a mi etapa de debatiente escolar, en esos del 2021 y 2022, que todavía estaba en el colegio. En estos tiempos, eh, mi profesor me solía decir que busque definiciones en la RAE, en la Real Academia Española, ¿no? Y que lo busque en diccionarios, por ejemplo. Pero luego cuando crecí me di cuenta que esto era poco útil, porque a mí que me sirve definir algo con la definición literal, cuando esto puede ser que esclarezca un poco el debate, pero no es que me esté dando una ventaja, me está haciendo más que nada perder tiempo. Porque bueno, si no lo definía yo, lo definía el otro equipo. O el juez probablemente sepa qué es algo. Y definirlo con la RAE no me suma nada, ¿entienden? Entonces yo creo que la mejor manera de definir, más allá de esclarecer el debate y explicar cuál es el concepto en la realidad, es tener cierto tipo de ventaja estratégica. Por ejemplo, en la moción de esta casa pondría, bueno, o impondría impuestos, impondría es mejor, voy a cambiarlo. Impondría. En la moción de esta casa impondría impuestos sobre las energías no renovables, probablemente definir energías no renovables como, no sé, las energías no, es más, voy a buscar la definición en la RAE. RAE, energías no renovables. Si yo lo explico, acá está. Las energías no renovables son aquellas que provienen de recursos naturales, que son limitados y no se regeneran a un ritmo útil para la utilidad. Una vez consumidas, no pueden ser reemplazadas y por lo tanto se agotan. Esa definición no aporta nada al debate, porque es algo que probablemente el juez ya medianamente sepa. No me está dando ningún tipo de ventaja, más que ser una ventaja para ambos, ¿no? Bueno, se le esclareció el concepto al juez, pero eso ayuda a ambos. Hay definiciones estratégicas, que es otorgar una definición que te ayude o te dé cierto tipo de ventaja para tus argumentos. Por ejemplo, si somos oposición en este debate y queremos explicar que poner impuestos sobre esas energías está mal, podemos tener un caso económico, ¿no? Y decir, cuando ponemos impuestos, muchas familias, que ese sea nuestro argumento, muchas familias van a sufrir, porque muchas familias utilizan energías no renovables, como por ejemplo en los carros, en su trabajo. Esto incrementa el precio de las cosas para que las empresas mantengan su utilidad. Eso hace todo más caro, porque todo utiliza energías no renovables. Pero en la definición de energía no renovable, yo puedo explicar que la definición de energía no renovable es una energía que no se puede reemplazar, la parte uno, y que está presente en muchos aspectos de la sociedad. Está presente en los carros, en el transporte, en la producción, en la creación de ciertas cosas. Puedo explicar que las energías no renovables están en muchos espacios de la sociedad y las utilizan un montón de personas, particularmente personas de más bajos recursos, con más problemas, porque son las más baratas en muchos escenarios. Esta definición, cuando yo presente mi argumento y explique que poner impuestos sobre las energías no renovables incrementa el costo, lo cual hace que personas tengan problemas económicos, ya me está ayudando, porque ya he definido las energías no renovables de cierta manera que me es beneficiosa. ¿Esto es un tipo de encuadre? ¿Si han visto encuadres en algún momento de su vida? Sí, probablemente sea, pero en WordSource se conoce más como definición, porque el proceso de atacarlo es distinto, luego vamos a verlo, pero yo creo que pueden más o menos entender más o menos la idea de definir en neutro y definir en positivo, o bueno, o definir estratégicamente para que te sirva y ataque a la cámara contraria. Es decir, no únicamente definen para esclarecer y hacer la vida más fácil al juez, sino definen para ganar una superioridad o ganar, como que tener una ventaja sobre el otro equipo desde el punto de partida. Es decir, estamos ganando el debate desde las definiciones.
Luego hay un concepto muy importante, que es el de las definiciones ardillas. Muchos equipos, bueno, si les pasa, les van a decir, tu definición es ardilla. Es un concepto medio raro, que significa que cuando tu definición es injusta para el debate. Eso es lo que significa el concepto de definiciones ardillas. A mí me lo han dicho un par de veces. No sé si mi definición es en ardillas o no, pero una definición ardilla es aquella que hace que el debate sea básicamente injusto. Por ejemplo, en la moción de esta casa pondría peajes en todas las calles, proposición no puede decir que las calles son únicamente las calles principales. Hay un montón de calles. Decir que la calle es principal, bueno, que solamente es una calle principal, es como que suena una definición un poco rara, ¿saben? Yo no creo que podamos hablar de que todas las calles son solo las calles principales. Es injusto para el debate, todas las calles son todas las calles, no únicamente la vía central, no sé, una carretera, sino todas las calles son todas las calles. ¿Por qué importa esto? Porque tener una definición ardilla, uno, hace que la comparativa sea justa, hace que la comparativa sea injusta, será un debate injusto. Pero segundo y más importante, el panel de jueces son personas atentas, ¿no? O sea, claramente van a darse cuenta cuando estás jugando injusto y probablemente digan, hey, esta definición está mal, es un argumento menos persuasivo, me lo compro menos, me parece irreal, me parece poco justo dentro del debate. Pero proposición sí puede excluir ciertos casos del debate y puede explicar por qué ciertas cosas no entran dentro de una definición, si se cumplen tres condiciones. La primera condición es que proposición debe explicar criterios por los cuales estamos excluyendo ciertos casos. Es decir, si yo digo que las calles, yo puedo excluir ciertos tipos de calles, ¿no? Por ejemplo, calles súper chiquitas, súper cerradas, calles de vecindad, por ejemplo, son calles que, bueno, podemos excluir porque seguimos taxeando, poniendo impuestos en el 80-90% de calles, pero hay calles, por ejemplo, residenciales, donde las personas solamente caminan y ni siquiera van en carro, que bueno, ¿por qué pondría peajes ahí? Lo segundo es que, es que tienen que explicar por qué es que esos criterios son válidos, ¿no? Yo creo que podemos explicar que esas calles súper chiquitas, donde no pasa ningún carro, pueden excluirse porque la cantidad de recaudación que va a haber ahí sea muy poca. Realmente podemos explicar que son personas increíblemente pobres en algunos escenarios y probablemente el gobierno no lo haga de ninguna manera, ¿no? Prefiere poner los peajes en los escenarios de donde hay muchas personas. Y lo tercero es que esto no genera una desventaja significativa, ¿no? Es decir, no hemos quitado todas las calles, hemos quitado 5, 6, 10 calles, y eso es lo que hace que una definición no sea ardilla. Vamos a responder la pregunta, que es, si asumimos que el objetivo de todo equipo es ganar, ¿en qué punto exacto una definición estratégica se convierte en una definición abusiva? ¿Qué hago para evitarlo? Bueno, yo creo que la manera de saber si una definición es abusiva o no es pensar más o menos si eh, hace que la mayoría de argumentos que pueda tener oposición estén descartados. Por ejemplo, argumentos en esta moción que puede tener oposición, es decir, eso se vuelve caro para mucha gente. Una definición que excluya la mitad de las calles del debate o el 75% de las calles, oye, estás dañando de manera fuerte el caso de oposición. Pero segundo, es que una definición que no tenga criterios, es decir, una definición que no tenga explicaciones de por qué es la definición correcta, es una definición injusta. Por ejemplo, eh, el de las energías renovables, yo puedo explicar por qué es que las energías renovables son la base de la sociedad. Son la base de la sociedad porque son baratas, lo cual significa que muchas personas pueden acceder. Son la base de la sociedad porque las extraemos a montones, es decir, extraemos gazillions de petróleo al día, lo que significa que son la base de toda la sociedad. Estoy explicando por qué es la definición correcta. Una definición que no tenga criterios y que haga daño a la otra cámara, probablemente sea una decisión abusiva, porque no hay explicaciones para creer que es cierta. Eso significa que cuando detectamos definiciones sin justificación y que te afecten, ahí ya es una definición abusiva. Porque para que sea abusiva, debe no estar razonada, debe no tener lógica detrás. Entonces, probablemente podamos encontrarlo. Entonces, yo creo que la mejor manera de evitar que nos cuelen una definición ardilla es que cuando el equipo esté hablando, pensar, ok, la definición es esta. Hay razones para creer que esta definición es correcta, hay razones para creer que es justa. Nos han dado razones o hace que el equipo se esté comprometiendo con lo que debe defender. Son las preguntas que probablemente nos tengamos que hacer, ¿no? ¿Es justa?
tenemos razones para creer que es justa, está explicada por qué las razones son válidas y quita o no quita, genera o no genera ventaja significativa. Yo creo que esos criterios son los que más pueden seguir para identificar las malas definiciones. Ahora, cuando encontramos una mala definición, tenemos que impugnar. Y esto solo lo puede hacer la primera persona de... Uy, me comí la palabra persona. Primera persona de oposición. Entonces, eh, lo que hace la primera persona de oposición, o la capacidad que tiene, es impugnar una definición. La impugnación debe ser explícita, es decir, dentro de debate World Schools no sucede esto que sucede en BP, que es, el equipo está desafiando la definición implícitamente. No, en World Schools debe ser claro. Voy a impugnar una definición. Y después de mencionar que vas a impugnar, tienes que explicar por qué estás impugnando. Lo estoy impugnando porque no hay criterios, no hay razones suficientes para creer que esa definición es correcta. Lo estoy impugnando porque hace que el debate sea injusto, demasiado injusto por estas razones. Es decir, tengo que explicar de cierta manera por qué es que la impugnación es válida. Pero ojo, no hay que impugnar por impugnar, ¿saben? O sea, realmente a veces he escuchado equipos que impugnan porque les dijeron que pueden impugnar y así impugnar todo. No, hay definiciones que simplemente no vale la pena impugnar y estás gastando tiempo. Únicamente vale la pena impugnar cuando realmente cambia el sentido real de la moción o realmente es una definición que te haga mucho daño y no esté justificada. Entonces, después de esto, el juez tiene que aceptar o tiene que decir si acepta o no acepta la definición. Los equipos pueden debatir bajo ambas definiciones o elegir una definición para lo cual debatir. El juez no comunica la decisión hasta que dé los resultados. Eso significa que como equipos ustedes no saben si el juez se ha comprado o no se ha comprado la impugnación. Pero este choque de impugnaciones, si el primer orador de oposición decide impugnar, el segundo orador de proposición tiene que resolverlo y decir, ¿aceptamos la impugnación o no aceptamos la impugnación? Después del segundo orador de proposición, el segundo de oposición ya no puede responder a la impugnación de la impugnación. Simplemente tiene que decidir en qué escenario debate. Puede decidir debatir en ambos, puede decidir debatir solamente en uno, debatir en otro, pero el consejo es siempre expliquen por qué están eligiendo una definición. Yo creo que el criterio para todo dentro de definiciones es explicar por qué una es válida o no es válida. Entonces, si ustedes son suficientemente capaces de explicarlo, pues probablemente no haya mucho problema. Pero acaba el consejo de siempre, ¿no? Pregúntense por qué estoy impugnando una definición, realmente me sirve de algo, me va a sumar algo al debate, o lo estoy haciendo solamente por dar la contra. Y que tú aceptes todas las definiciones del otro equipo, no sé qué pierdas, es decir, es muy razonable. La mayoría de debates no suelen haber muchas impugnaciones, pero ya depende de ustedes qué es lo que quieren hacer dentro de las impugnaciones. Mi consejo es únicamente háganlo cuando crean que vale la pena hacerlo y está justificado hacerlo. Si no, lo dejan de lado todo tranquilo. Entonces, cuando nosotros hemos impugnado algo, afecta a todos los argumentos de la sala. Es decir, si habían argumentos en el primer discurso de proposición y el primer discurso de oposición impugna, el cambio de la definición afecta a los argumentos del pasado. Pero esos argumentos pueden seguir teniendo valor. Por ejemplo, imagínense la moción de los impuestos a las calles, ¿ya? El primer orador de proposición dice, solamente vamos a debatir en las calles principales. Y explica por qué recaudar dinero de estas calles es importante. El primer orador de oposición se para y dice, impugnamos la definición porque es arbitraria, no hay criterios, es injusto para el debate, bla, 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 bla. El argumento de la recaudación del primer orador de proposición sigue teniendo valor incluso después de la definición. En vez de recaudar de una calle, ahora recaudas de más calles. Es decir, ese argumento y la lógica detrás del argumento sigue existiendo. Impugnar una definición no desbarata o no elimina o no mata los argumentos detrás de esa definición. El juez únicamente tiene que interpretar el argumento bajo la nueva definición que se ha impugnado. Por eso, para ganar, no sirve impugnar. En algunos escenarios sí, ¿no? Pero impugnar no hace que automáticamente ganes al argumento. Por ende, no gasten mucho tiempo en las impugnaciones. Ahora, hay también definiciones sobre tiempo y lugar. Es decir,
pueden haber equipos que definan el lugar donde se debate el debate y el tiempo donde se debate el debate. Pero hay reglas, es decir, la primera regla es que si una moción tiene una fecha, por ejemplo, en el Infoslide dice, es el año 2500, estamos, bla, 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 la moción se tiene que debatir en ese espacio. O, por ejemplo, en lugar, la moción puede decir en Corea del Sur, en China, en Latinoamérica, en países de la SER. La moción se debate en esos espacios. Si la moción no tiene un específico, por ejemplo, esta casa apoya tal, esta casa haría tal, se asume tres cosas. Primero, que la moción se debate en el tiempo presente, no se debate hace 30 años, no se debate dentro de 30 años, se debate en el ahora. Lo segundo es que no se debate en ningún país específico, se debate en el contexto global general, en un país promedio. No vale la pena debatirlo en un país increíblemente aislado, como por ejemplo este debate es en Madagascar. Pues no, y tampoco en un debate o sea, no vale la pena debatir en ningún país aislado, a menos que eso es distinto de decir el debate más importante es en este país. Ojo, son dos cosas distintas. Ustedes pueden decir el debate se aplica en todos los espacios, pero no significa que ustedes no puedan ponderar y decir, bueno, vamos a implementar esto en todos los países, pero el escenario que más nos debería importar es este país en particular. Eso no lo excluye, si era la pregunta que iban a hacer, pero yo también cuando leí, bueno, más o menos el contenido del taller lo saqué de un taller de, bueno, el Goldilocks 2022 de Wood Corea, ajá. Entonces yo también me lo pregunté y luego justamente respondieron eso. Pueden posicionar un espacio como más importante. Y si el lugar o año está en la moción, debes ceñirte a eso. Cuando un equipo define y dice, este debate es importante hace 50 años, pues bueno, lo impugnamos igual. De la misma manera, decimos, no hay razones para creer que este debate es importante ahí. Y es injusto también, es decir, las reglas son claras, son las siguientes. Kimberly, tienes una pregunta, te escucho. Buenas noches. Primero que nada, ¿se escucha? Uh -huh. Sí. Em, el tema es que yo acabo de entrar porque no tengo luz y ahorita estoy usando un paquetico. Quisiera saber lo que llevan de lo que yo me perdí. Si podía hacerme un resumen, por favor. Sí, claro, lo hago al toque. Estamos explicando la primera parte de definiciones. Hemos dicho que tenemos que definir porque muchas mociones tienen elementos muy abstractos y tenemos que aterrizarlos en el debate. Por ejemplo, priorizar la estabilidad económica sobre estabilidad política. No es claro qué es estabilidad económica ni qué es estabilidad política, por eso definimos qué es cada cosa. Los segundos son criterios para definir. Una definición debe ser razonable. Por ejemplo, yo no puedo decir en la moción de esta casa supone la piratería, que la piratería son piratas somalíes o Jack Sparrow, sino tengo que piratería probablemente sea piratería electrónica, ¿no? Películas, papers académicos. La definición debe ser balanceada, el debate no puede ser imposible. Por ejemplo, voy a legalizar las drogas, pero únicamente las pastillas y no todo tipo de drogas. Y tercero, debe esclarecer cosas. Yo no puedo definir algo con otro concepto. Por ejemplo, no puedo decir que los movimientos progresistas son personas de izquierda, sino tengo que explicar qué significa ser de izquierda, qué pensamientos tiene la izquierda, qué pensamientos tiene el progresismo, etc. Tengo que, en efecto, aclarar cosas. La segunda parte de acá es explicar por qué es que definimos las cosas. Definimos porque ciertas definiciones nos pueden dar ventaja estratégica sobre los equipos. Es decir, una definición me puede hacer que mi argumento sea más persuasivo y puede hacer que mi argumento tenga más peso. Es distinto definir las energías no renovables como la definición de la RAE o definirlo como la base de la sociedad, lo que ocupa la mayoría de personas, los objetos electrónicos o de combustibles que la mayoría de países utiliza, etc. Son distintos conceptos. Y luego estamos explicando qué son las definiciones ardilla, de qué son definiciones que son claramente injustas. Por ejemplo, yo no puedo, en la moción de esta casa pondría peajes en todas las calles, decir que todas las calles son solo las principales. Tengo que comprometerme con todas las calles. Y luego explicamos que sí se pueden excluir ciertos casos del debate, si hay criterios para entender por qué excluimos esos espacios y explicamos por qué los criterios son válidos. Por ejemplo, yo puedo excluir calles de comunidades súper pobres donde son muy chiquitas, no transitan muchos carros, las personas van a pie,
pues en esos espacios probablemente no se pongan peajes. Igual seguimos poniendo peajes e impuestos en toda la gran mayoría de calles, el 95% de calles. Y luego estamos explicando, pues, que la persona que puede impugnar es primera persona de oposición, la impugnación debe ser explícita y debe explicarse por qué estamos impugnando. Tenemos que abiertamente decir, vamos a impugnar algo. Y que una impugnación afecta a todos los argumentos de la sala, es decir, funciona de manera retroactiva. Si alguien explicó un argumento y hay una impugnación de la definición, esa nueva definición también afecta a ese argumento. Es más o menos el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Igual lo estamos grabando, así que después de esto puedes ver la grabación sin ningún problema. Y vamos con las preguntas. Ok, De nada. gracias. Isabela. Aló, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ok, disculpa si tengo mala conexión, es que no estoy en mi casa ahora mismo. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, cuando hacemos, que si usted nos recomendaría hacer una definición ardilla para la oposición, que si, porque puede dar el caso de que la oposición no se defienda y no impugne y que se quede en nuestra definición, que sí, sería recomendable. Pues yo les voy a decir que no, porque primero los jueces se pueden dar cuenta, es decir, si los jueces se dan cuenta, pueden decir que la definición es ardilla, y ya varía del criterio de los jueces, es decir, van a haber jueces que porque vean su definición ardilla digan, no me parece razonable, me parece que está muy mal, pero algunos jueces van a decir, bueno, igual lo voy a dejar pasar, no lo hagan. Lo segundo es que el otro equipo probablemente se dé cuenta y a lo mejor no lo impugna explícitamente, pero va a decir, eso es injusto, eso no se puede. Los otros equipos también se pueden dar cuenta de esas cosas. Entonces, probablemente no sea la mejor estrategia, porque si tu caso depende de esa definición, corres el riesgo, ¿no? Estás lanzando una moneda. Cara es que el equipo se dé cuenta, sello es que el equipo no se dé cuenta, y tu victoria probablemente esté muy condicionada a ese lanzamiento de moneda. Entonces, dense cuenta nomás. Puede ser que funcione, puede no ser que funcione. Yo les recomendaría que no se arriesguen. Vayan por la definición más justa, definan estratégicamente, pero tampoco definan de manera ardilla. ¿Había otra pregunta también, Isabela? Si no, porque me dijiste dos dudas. ¿Tienes una duda más? O si no, pasamos a Eliani. Pues nada, Eliani, tu pregunta. Hola, buenas noches. Yo, o sea, no estoy entendiendo bien la definición ardilla. Me preguntaría si puede como explicar de una forma como un poquito más detallada, ya que soy nueva en esto del debate y no estoy entendiendo bien lo que es la definición ardilla. Disculpa, está bien, Mm, es que mi conexión está muy mala. sí, sí, sí. A ver, hazme la pregunta, Isabela, y respondo ambas preguntas. Isabela. Sí, sí, mi segunda duda era, no, disculpe. Mi segunda duda era que si nosotros damos una definición y luego Oppo, ¿qué? Espérese, ¿se me escucha? Sí, 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 se escucha. Mami, no se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, para aprovechar tiempo, vamos a ir respondiendo a la pregunta de Eliani sobre las definiciones ardilla. Las definiciones ardilla son aquellas que son injustas y son raras para el debate. Por ejemplo, en la moción de esta casa se opone a la piratería. Yo no puedo decir que la piratería son piratas que van en sus barcos y Aló, atacan a ¿se la me gente. escucha? Sí, sí se te escucha. Ya tienes la pregunta. Aló. Hola. Bueno, creo que a secas Isabela no nos puede escuchar. O está raro.
Bueno, voy a responder la pregunta. Ojalá Isabela reviva el proceso. Yo no puedo definir la piratería de esa manera, porque es injusto. Es decir, como oposición dice, no, sí, yo estoy a favor de los piratas que van en Somalia y matan gente. Probablemente la piratería sea otra cosa, ¿no? Como la piratería digital, la piratería académica, la piratería de películas, y etcétera, de cosas. Entonces, en esos espacios, probablemente una definición de cierto tipo sea injusta para el debate. O, por ejemplo, yo no puedo definir de forma arbitraria que las drogas son únicamente pastillas seguras que no generan adicción, porque no es una definición justa. Una definición ardilla es aquella definición que es injusta. La definición completa probablemente sea, bueno, las drogas son todo tipo de cosas, espectro de drogas medicinales, como también recreativas, también de adicción, etc. Entonces, una definición ardilla, a fin de cuentas, es aquella que es injusta para el debate, que hace que sea un debate injusto, que la cámara que lo tenga probablemente gane siempre. Esa es más o menos la idea. ¿Se entiende mejor? Eliani. Ah, perdón, sí, 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 entendí. Va. Isabela, no sé si regresó tu internet. Ok, mi pregunta era que si el primer debatiente, ¿verdad?, del equipo contrario hace una definición y yo siendo opo y el primer debatiente la contradigo, o sea, doy mi definición de por qué eso no está como bien y ajá. Eh, ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿La que yo refuté o la que el primer debatiente del equipo contrario dijo? O sea, ¿cuál de las dos definiciones Sí, yo me quedo? es una gran pregunta. Pues depende. El segundo orador de proposición, es decir, la persona que habla después de ti, tiene que decir si acepta la impugnación o no acepta la impugnación. Si no acepta la impugnación, pues hay dos opciones, que debaten en ambas definiciones o que cada uno debate en la suya. Ya depende de ustedes. Si ustedes son OPO y creen que su definición es claramente correcta, pues la recomendación es que debatan en la suya. Si creen que ambas definiciones pueden ser válidas, pues debatan en ambas o debaten en la de proposición. Pero eso es una decisión ya más de los equipos. Pero, ajá, es decir, es una pregunta compleja porque depende mucho del debate particular. Mi recomendación, por eso es que no impugnen porque sí, porque si impugnan porque sí, van a crear muchas peleas de definiciones y probablemente sea medio complicado de abordar. Edgar, tu pregunta. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ok, Gonzalo, mi pregunta es la siguiente y es que yo estoy informado que obviamente oposición eh, pues, tiene el derecho e incluso se le aconseja que dé una definición o una contradefinición a proposición, obviamente por estar de acuerdo con todo o por estar de acuerdo con algunas cosas. Si no está de acuerdo con todo, eso se podría considerar impugnación. Pero en sí, ¿cómo oposición puede dar una contradefinición sin literalmente impugnar y comenzar un debate innecesario de definiciones? Toda contradefinición debe ser una impugnación. Si haces una contradefinición y no impugnas, pues estás poniendo una definición que no es necesaria. La única razón para que hagas una contradefinición es que la definición principal esté mal o sea injusta. Eso significa que únicamente puedes contradefinir si impugnas antes. Si no, el juez va a decir, bueno, es una definición, pero la de proposición es válida, me voy a quedar con la de proposición. El manual dice que si hay dos definiciones y no han impugnado la de proposición, se van a quedar con la de proposición. Entonces siempre tienes que impugnar si quieres entrar en la pelea de definiciones y no va a servir de nada que contradefinas si no impugnas. Entonces, ajá. No sé si eso responde a la pregunta o era de otro modo la pregunta.
En realidad la resuelve perfectamente porque esa era una duda que tenía justamente ahora. Muchas gracias. De nada. Ok, sigamos. Eso es lo que estamos hablando de definiciones de tiempo y lugar. Ahora, cuando implementamos medidas, por ejemplo, que luego ya lo vamos a ver más a detalle en la parte de modelos, pero cuando implementamos medidas, sí se puede definir un poco el debate en qué parte es importante, ¿no? Por ejemplo, en la moción de esta casa terminaría todo tipo de financiamiento a las artes. Es razonable que podamos decir algo como que, está bien, vamos a seguir manteniendo el financiamiento de todas las artes del pasado, pero yo no vamos a dar financiamiento a nuevas artes. Es decir, si estábamos financiando 10 proyectos de arte de película, vamos a seguir dando ese financiamiento a las artes, pero no vamos a dar financiamiento a artes nuevas. Es completamente válido. O puedo decir, esta medida probablemente se implemente dentro de medio año, dentro de cuando haya pasado cierto límite de tiempo. Es razonable, porque no se vuelve muy injusto. Pero decir, bueno, se implementará dentro de 10 años, 20 años, ya se vuelve un poco más injusto. La duda es, ¿dónde trazamos la línea de lo injusto y de lo justo? Acá la respuesta es que no hay una respuesta correcta, es decir, el manual no dice algo como que las medidas tienen una duración de tanto tiempo para ser implementadas. No. Pero ya depende de los equipos justificar por qué hacen eso, ¿no? Por eso todo tiene que estar justificado. La definición es que terminamos todo tipo de financiamiento al arte cuando se termine de financiar los proyectos que ya se han creado. ¿Por qué? Bueno, porque esos proyectos ya contaban con el financiamiento, seguimos cumpliendo con el propósito del debate, esas personas se merecen terminar su proyecto, etc. Igual, y acá hay algo interesante. Nosotros no podríamos decir que este debate es importante hace 500 años, ni hace 50 años, ni solamente en un espacio, no. El debate se hace en todos los espacios. Pero ojo, y acaba lo mismo de antes. Si un equipo dice, vamos a terminar el financiamiento a las artes únicamente en Estados Unidos, oposición se para y define y dice, no, eso es injusto, no hay una justificación, el financiamiento se tiene que terminar en todos los espacios. Igual, si proposición tenía argumentos razonables de por qué había que hacerlo dentro de Estados Unidos y esos argumentos se pueden aplicar a otros países, el argumento sigue existiendo. Es decir, a lo mejor proposición dijo solo en Estados Unidos, pero el argumento funcionaba a todos los países del mundo. Entonces, por eso es que la definición no automáticamente te da el debate. Los argumentos, después de impugnar el tiempo y el lugar, todavía siguen aplicando y todavía tienen valor y todavía tienen peso. Las definiciones de tiempo y lugar son como las definiciones normales, únicamente que en tiempo y en lugar. Isabel, te escucho. Buenas. Otra pregunta. Pues, espera, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí, si yo soy, o sea, ¿cómo es que uno dice, de qué manera uno explica en el lugar y tiempo que se establece? O sea, ¿hay una manera específica o lo podemos citar como queramos? Ahora, primero sobre el lugar, y esto lo vimos antes. Las mociones se implementan en todos los lugares del mundo, a menos que diga lo contrario. Es decir, si la moción es esta casa en Latinoamérica haría tanto, el debate es en Latinoamérica. Esta casa en China haría tanto, el debate es en China. Si la moción no lo dice, el debate es en todo el mundo. Los equipos no pueden decir este debate es solo en un espacio si no justifican por qué. Probablemente no puedan justificar por qué. No pueden decir arbitrariamente el debate es únicamente acá. No, tienen que asumir que sucede en todos los países del mundo. Es decir, los equipos no pueden decidir únicamente dónde hacerlo. Pero con el tiempo, cuando implementan medidas, hay un poquito más de flexibilidad. Es decir, los equipos pueden poner un margen pequeño, ¿no? Se hace dentro de un año, se hace dentro de medio año, se hace progresivamente. Pero no pueden decir, lo hacemos dentro de 50 años, lo hacemos hace 50 años. Es decir, ese impacto es complicado. No es complicado, es que sea injusto. Y ese tipo de definiciones ya son injustas. Con el tiempo pueden moverlo un poquito, pero tampoco mucho, y con el lugar no pueden hacerlo, a menos que estén obligados a hacerlo.
Igual con el tiempo, es decir, si la moción les dice en 1950, se debate en 1950. Pero si la moción no dice nada, se asume que se debate en el presente. En el presente con un poquito de margen de, bueno, dentro de unos meses, tal cosas. Pero no pueden como que irse en floro, poner una definición muy exagerada y decir dentro de 10 años, ¿no? No, tienen que definirlo o debatirlo en el más o menos en el ahora. No sé si eso responde, Isabela. Bueno, espero que sí haya respondido la duda. Vamos con el fiat, que es un concepto muy importante de este taller. El fiat es esa capacidad que nos permite asumir que una política o un plan se implementa de la manera en la que proposición dice. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una moción que es esta casa legalizaría la eutanasia, proposición puede decir, esto va a funcionar de esta manera. Vamos a destinar esos recursos, hay un periodo de burocracia, hay un periodo de reconsideración, hay personas que lo supervisan, no sé, es decir, proposición puede explicar cómo se hace y al mismo tiempo puede asumir que se va a implementar. Oposición no puede decir, la eutanasia, esta casa no legalizaría la eutanasia porque es ilegal, o no va a pasarse en el Congreso, o no va a suceder. No, el fiat es lo que hace que el debate no se vuelva el típico debate de, bueno, eso es lo que estaba acá, que el debate no se vuelva el debate de el Estado puede hacerlo o no puede hacerlo. No, sino el fiat es ese don, por así decirlo, que hace que los equipos puedan hacer que las medidas se implementen. Por ejemplo, en la moción de esta casa prohibiría los zoológicos. El fiat es lo que hace que Cámara de Proposición pueda, en efecto, prohibir los zoológicos. Y oposición no puede decir, proposición no puede prohibir los zoológicos porque son derecho privado. No puede hacer eso. Ojo, que proposición pueda asumir que su medida se va a implementar, no asume o no asegura que se vaya a implementar de manera correcta. Oposición puede decir se va a implementar mal, va a salir mal, va a funcionar mal. Eso es una oposición razonable. Pero no puede decir que no va a suceder, porque el fiat, que es esa palabra bonita, hace que los equipos puedan implementarlo. Al mismo tiempo, el fiat hace que los equipos puedan poner cláusulas o puedan poner planes, es decir, que los equipos puedan más o menos modelar cómo es de que esto va a funcionar. Por ejemplo, en la moción de esta casa prohibiría la cirugía estética, que no debería ser gobierno, debería ser proposición. En esta moción, lo que hace es que proposición pueda decir, vamos a prohibir la cirugía estética, procedimientos que sean muy estéticos, pero en cambio, procedimientos reconstructivos no los prohibimos. Por ejemplo, no sé, te quemaste la cara. Bueno, es cirugía estética, pero probablemente es por necesidad médica. Los permitimos y explicamos por qué. Es porque es un proceso médico, es un proceso de salud, no es estético. Pero sí vamos a prohibir cirugía estética como, no sé, no conozco la cirugía estética, una rinoplastía, que te hagas, eleves las pestañas, o no sé, que te cambies el color de piel, por ejemplo. Ese tipo de cosas son meramente estéticas, las prohibimos. O, por ejemplo, en la moción de esta casa impondría un impuesto al plástico, nuestro modelo puede ser, primero vamos a avisar a las empresas que lo vamos a poner. Después de unos meses, vamos a poner el impuesto. Y el impuesto va a ser progresivo. Va a empezar desde abajo y va a empezar a subir, subir. Es decir, podemos modelar o explicar cuál es el plan para que esto se implemente en la realidad. Ustedes piensen, cuando salen con sus amigos, cuando van a la casa de alguien, hacen un plan. Primero hacemos esto, luego hacemos lo otro, y luego vemos una película. No lo sé. Lo mismo. Cada política o cada medida que ustedes implementen les da fiat a la Cámara de Proposición para modelar cómo es que razonablemente esto va a funcionar. ¿Dónde hay fiat? Hay fiat primero en las mociones políticas, ¿no? En cosas como esta casa haría Y. Creo que ya han tenido una sesión de tipos de mociones. Las mociones políticas son aquellas que tienen un verbo. Por ejemplo, esta casa tiene un verbo en infinitivo que termina en R, en I con tilde y A, ¿no? Esta casa prohibiría, legalizaría, destruiría, bloquearía, atacaría, invadiría. En todas esas mociones ustedes tienen fiat.
En mociones de esta casa como X debería ser Y, esta casa como Donald Trump, esta casa considera que Donald Trump debería quitar los impuestos, esta casa considera que, no sé, la ONU debería poner sanciones a Israel, lo que sea. En esas mociones hay fiat. Y en mociones de actor con acción. Por ejemplo, esta casa como Donald Trump retiraría los aranceles. Esta casa como alguien haría otra cosa. En esas mociones ustedes tienen fiat para modelar esa acción. No tienen fiat en mociones de lamentar, donde tienen que hacer contrafácticos, no hay fiat. Tienen que explicar por qué ese contrafáctico es razonable, por qué es probable. En mociones de mundos, no tienen fiat para decir, este es mi mundo. No, tienen que explicar por qué su mundo se crea de esa manera. Y en emociones de apoya, tampoco tienen fiat. Esta casa apoya tal cosa. Ustedes no pueden decir cómo es apoyar eso. No tienes control sobre cómo funciona. Solamente en mociones de acción, donde tienen que implementar un plan y un modelo, ahí ustedes tienen poder para explicar cómo se implementa, cómo funciona, tal, y tienen el poder de garantizar que eso va a suceder. No tienen que discutir si se va a aprobar o no se va a aprobar. Eso es más o menos el concepto del fiat. Sirve para que ustedes puedan prevenir ciertas cosas. Por ejemplo, en la moción de esta casa impondría un argumento impuesto al plástico, oposición puede decir, bueno, esto va a generar un daño económico muy grande porque se va a hacer mañana y las empresas no van a saber cómo reaccionar y van a entrar en crisis. Si su modelo es progresivo, hace que el daño económico no sea tan grande, es chiquito y luego va creciendo, pero da tiempo para que se adapten. Ojo, ustedes pueden decir, eso es injusto, es ardilla. No lo es, porque proposición al mismo tiempo es una espada de doble filo. Si su intención es obligar, o sea, si su intención para poner el impuesto al plástico es hacer que las empresas dejen de consumir plástico y resolver problemas del medio ambiente, si lo hacen progresivo, siguen consumiendo plástico durante mucho tiempo hasta que toca el tope, ¿no? O sea, es un arma de doble filo. Por un lado, haces que el argumento de daño económico no sea tan fuerte, pero por otro lado te haces daño a ti mismo con respecto a los impactos medioambientales. Más o menos esa es la idea. Esto es más o menos un modelo. Acá ustedes tienen fiat para modelarlo como quieran, así que no es una definición, es un modelo. Las definiciones son en todas las mociones, los modelos son en mociones políticas. Son dos cosas distintas. Aparte de modelos, también hay contramodelos. Y es que en las mociones políticas, oposición tiene la capacidad de poner un contraplan. Si el plan de gobierno es poner un impuesto al plástico, oposición puede tener un contramodelo, como, pues, no sé, en vez de prohibir el plástico, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que las empresas utilicen más plástico. O, bueno, eso no es muy razonable. Vamos a prohibir el plástico por completo. Proposición por un impuesto, nosotros lo prohibimos. Son planes distintos, son cosas distintas. Los contramodelos no son obligatorios. Ustedes pueden decir si quieren hacer un contramodelo o no quieren hacer un contramodelo, pero sí es útil. Es decir, si ustedes creen que proposición tiene una alternativa para resolver un problema, por ejemplo, problema para legalizar o para protegernos de los mercados negros de drogas es legalizarla. Proposición dice que vamos a legalizarlo porque nos da control, nos da poder, nos permite regular la venta, etcétera de cosas. Oposición puede decir, no, esa medida no me gusta. Yo prefiero, no sé, yo no solamente voy a no legalizar las drogas, sino voy a buscar o voy a, por ejemplo, ponerle sanciones más fuertes, poner multas más fuertes, poner penas de cárcel, endurecer las sanciones. Es decir, oposición dice, eso se resuelve mejor con mano dura, proposición dice, eso se resuelve mejor con legalización. Son medidas distintas. Es aceptable cuando hay tres condiciones. Primero, que sean mutuamente excluyentes. Es decir, proposición no puede decir, yo pongo el impuesto al plástico, y oposición dice, bueno, yo pongo el impuesto solo a unos plásticos. No, eso no es excluyente. No puedes hacer lo mismo que proposición. Tienes que hacer algo diferente. Si es lo mismo, solo que una escala menor, pues no funciona. Segundo, tiene que estar en contra de la moción, ¿no? O sea, es lo clásico, que es más o menos la misma idea. Si la moción es, esta casa impondría un impuesto, tú no puedes decir, bueno, yo pongo un impuesto, pero más chiquito. No, tienes que estar en contra y decir, yo no pondría un impuesto. Y lo tercero es que tiene que involucrar el mismo actor. Es decir, si la moción es impondría un impuesto al plástico,
el actor que pone el impuesto es el gobierno. Entonces, el contraplan debe ser hecho por el mismo actor. No puede ser un contraplan de, bueno, el contraplan va a ser, yo como empresa voy a dejar el plástico o voy a poner otra tecnología. No, porque no es el mismo actor. Y tiene que tener el mismo fiat. Es decir, el fiat piénselo como un recurso, ¿ok? Imponer el impuesto al plástico me cuesta $100, me cuesta $1000. Mi contraplan debe utilizar el mismo o menos fiat. No puedo utilizar más fiat. Acá lo van a entender mejor en los ejemplos que he puesto. Por ejemplo, en la moción de esta casa considera que el gobierno mexicano debería implementar medidas para que un cartel monopolice el mercado de drogas. Es decir, el gobierno debería como que ayudar a que un... Wait, luego respondo la pregunta. Es decir, la duda es si el gobierno debería hacer que solamente haya un cártel. Si solo tenemos un cártel o una persona que trafica drogas, un tipo de cosas, bueno, pues los daños no son tan fuertes a que si tenemos muchos cárteles que se matan entre ellos, ¿no? Oposición no puede decir, no, el contraplan es exterminarlos a todos y declararles una guerra brutal. Pues no, porque es distinto, es decir, uno es ayudarlo a que se posicione y el otro es hacer una guerra a gran escala con armadas militares y tanques, ¿no? Uno es claramente más costoso que el otro. Por ende, oposición no puede hacerlo. Y oposición tampoco puede decir, en lugar de que lo haga el propio gobierno mexicano, lo va a hacer Estados Unidos. Pues tampoco. El contraplan debe ser el mismo actor de la moción. Vamos con la pregunta. La pregunta es, sabiendo que oposición tiene derecho a presentar un contramodelo con la misma capacidad de fiat que el modelo de Propo, ¿es ventajoso desde proposición presentar un modelo mínimamente viable, con detalles justos y necesarios para que la política funcione, o un modelo más detallado, con múltiples mecanismos de financiamiento? En caso de que sea efectivo, ¿en cuáles escenarios lo aplicarías? Yo creo que depende mucho de la moción. Van a haber mociones en las cuales los planes sean bastante claros. Por ejemplo, una moción en la que te ponen, hay un plan. El plan es el siguiente. Esta casa implementaría el plan. Bueno, en esa moción, donde el plan ya está explicado, probablemente no valga la pena detallar mucho porque no vas a ganar nada. Por ende, únicamente mencionas, bueno, el plan es este, está claro. En cambio, una moción que no tiene un plan muy claro, probablemente valga más la pena detallar. Lo segundo es que tampoco depende mucho, o sea, en mociones en las que no hay un plan, no vale mucho la pena no ser tan detallado para que oposición no se aproveche el mismo nivel de fiat. Es decir, yo entiendo que la pregunta es la siguiente. Si eres muy detallado en tu modelo, se entiende como que estás usando más fiat. Oposición, igual lo que puede hacer es lo siguiente. Si tú no eres muy detallado para no hacer la finta, que estás utilizando mucho fiat, no es tanto fiat para obligar a oposición a que tenga el mismo nivel de fiat, oposición igual puede decir, ojo, proposición igual tiene mucho fiat, está gastando menos de su fiat, pero el fiat que les da la moción es más grande. Por ejemplo, eso me ha sucedido muchas veces y es en mociones de, por ejemplo, prohibir algo. Una prohibición suele ser costosa, suele durar mucho tiempo, suele necesitar mucha plata para prohibir algo, etcétera de cosas. O, por ejemplo, construir algo, que creo que es más claro, ¿no? Imagínense que tiene una moción que dice, esta casa construiría, no sé, una máquina que hace tal cosa. Esa máquina es probablemente muy costosa, cuesta mucha plata. Si yo hago un modelo y no defino mucho, oposición igual puede decir, ojo, proposición tenía mucho fiat, porque eso es muy costoso por tales razones. Eso significa que si proposición no quiero usar todo su fiat, bueno, yo sí lo utilizo y hago otra cosa con ese mismo dinero. Eso significa que oposición puede dimensionar el nivel del fiat. Oposición puede decir, esto es muy costoso, están usando mucha plata, yo tengo esa misma cantidad de plata, lo voy a utilizar para otras cosas. Eso significa que eso va a ser un modelo como que blando, un modelo no muy específico, pues muchas veces puede salir bien, como también puede salir mal porque oposición se puede aprovechar de eso y decir, bueno, su culpa, igual tener mucha plata, no la utilizaron, la voy a utilizar yo. Entonces sí, depende mucho de los contextos. Igual yo lo que siempre les voy a recomendar es debatan como si el otro equipo fuera el mejor equipo del mundo. No se confíen en que, bueno, a lo mejor no se va a dar cuenta o a lo mejor van a estar distraídos y voy a poder hacer una técnica media sucia para que no se den cuenta. No les va a funcionar mucho. Es decir, van a haber equipos que se van a dar cuenta y mientras más estén en debate, sus compañeros también están mejores y van a darse cuenta también. Entonces siempre debatan como si el otro equipo fuera el mejor equipo del mundo.
Y lo otro es tengan cuidado con no querer utilizar todo el fiat, porque oposición igualmente puede decir, ojo, por oposición solo he querido gastar $50, pero podían usar $100 si querían. Entonces yo voy a utilizar esos $100 que ellos no utilizaron, porque sigue siendo justo, sigue siendo válido. Ya oposición no puede decir, bueno, en verdad proposición tenía $1.000.000, cuando a lo mejor no es cierto. Es decir, oposición puede dimensionar, pero tampoco puede irse a un extremo. Yo sé que es medio complicado, pero la duda, pero al fin de cuentas el tema es, todo es válido, si está explicado, no hay extremos, o sea, los extremos suelen ser malos, váyanse al punto medio. Expliquen su modelo lo suficiente, no lo sobreanalicen demasiado, ni lo analicen muy poco. Y lo segundo es que utilicen su fiat razonablemente. Su fiat no es ilimitado, ¿eh? Tienen dinero para poner impuestos, pero no tienen dinero para poner impuestos, sancionar, perseguir, poner sistemas de seguridad, cámaras y todo tipo de cosas. No, tienen fiat razonable, tampoco se excedan con las cosas. Otra estrategia mala, o una estrategia, no sé si mala, pero no muy recomendable, es que, pues, tampoco pueden decir, oposición no puede decir, yo voy a utilizar el dinero de proposición en otra cosa. Por ejemplo, si la moción es sobre crear una máquina, oposición no puede decir, bueno, yo no voy a utilizar este dinero, lo voy a utilizar e invertirlo en educación, salud y seguridad. La razón por la que esto no es válido es una serie de razones. Bueno, son una serie de razones. La primera es porque esto no responde al mismo problema. Es decir, esta máquina se crea para tanto, ustedes no pueden cambiar y decir, yo lo voy a crear para otra cosa. Lo segundo es porque no es mutuamente excluyente. Y quiero que entiendan eso. Construir una máquina probablemente sale de un dinero específico. Es decir, el Estado tiene unas reservas que dan por una máquina. La construcción de esta máquina no ha implicado que hemos dejado de hacer colegios, seguridad, salud. No. Salen de presupuestos distintos. Por ejemplo, si yo en mi casa lo que digo es, voy a ahorrarme el dinero que iba a utilizar para comprarme un videojuego, para comprar comida. Probablemente yo ya tenía el dinero de la comida ahorrado, es decir, no estoy quitándolo, no estoy sacando cosas. Igual es con los gobiernos. Los gobiernos cuando implementan medidas tienen distintos presupuestos. Presupuesto de seguridad, presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto para trabajadores, no sé. Entonces no puedes redestinar el dinero porque no es mutuamente excluyente. Proposición puede decir, bueno, yo también lo voy a hacer. O sea, no es excluyente dentro del debate. Y lo tercero es que no es el mismo capital político. Probablemente cuando ustedes, o sea, lógicamente en la realidad eso no sucede. La realidad no es que el presupuesto que teníamos para una máquina ahora lo redestinamos a otra cosa completamente distinta. En la realidad esto simplemente no sucede, es muy poco probable que suceda. Yo nunca he visto un gobierno decir, bueno, a menos de ser en tiempos de crisis, ¿no? Pero ya es muy específico. Yo voy a sacar el dinero que tenía para construir una máquina específica, futurista, para meterlo a educación y salud. No, los gobiernos tienen sus presupuestos bien establecidos, lógicamente no funciona de esta manera. Entonces, por eso es que nunca utilicen la alternativa de, eh, o sea, nunca utilicen el contramodelo de vamos a invertirlo en esto que nosotros queramos, en otra cosa completamente distinta. No, tienen que invertirlo en algo que resuelva el mismo problema o que ataque la misma situación particular. Ahora vamos con los últimos dos ejemplos de contramodelos. Por ejemplo, en la moción de esta casa no daría beneficios a familias con hijos no vacunados. La lógica es, bueno, soy un Estado que da beneficios, si una familia no está vacunada, no le doy beneficios. Oposición no puede decir, nosotros vamos a educar a los padres de los beneficios de la vacunación, porque proposición también puede hacerlo, es decir, es algo que no es excluyente. Lo que sí pueden decir que van a hacer es nosotros educamos y damos beneficios, ¿no? Que es la oposición en la moción. Pero oposición no da beneficios, oposición sí da beneficios. Pero oposición también educa. Bueno, oposición también educa. Eso hace que el contramodelo sea simétrico. Lo que no es simétrico es si das o no das beneficios. Entonces siempre pregúntense, ¿lo que yo hago en mi contramodelo también lo puede hacer proposición o no lo puede hacer proposición? Probablemente proposición puede hacer todo, pero pregúntense, ¿es excluyente con su medida o no es excluyente con su medida? Yo no puedo no dar beneficios y también dar beneficios. Eso es opuesto.
Por eso es que hay un contramodelo que sí es claro, es el contramodelo de, tú no das beneficios, yo sí los doy. Y lo segundo es que el contramodelo a veces no te opones a la moción. Por ejemplo, en la moción de esta que se considera que Estados Unidos debería invadir y dividir Irán. Proposición dice, vamos a dividir Irán en dos partes, en Irán del norte y en Irán del sur. Oposición no puede decir, yo no lo divido en dos, yo lo divido en tres. Irán del norte, del sur e Irán del centro. No, porque no te estás oponiendo a la moción. Tienes que oponerte a no dividir Irán. O proposición puede decir, yo voy a invadir Irán a pie. Oposición no puede decir, bueno, nosotros lo vamos a invadir marinamente, con submarinos, yo qué sé. No creo que ni siquiera hay... Bueno, aéreamente. O sea, no puedes, porque no te estás oponiendo a la moción. Tienes que oponerte a no invadir y tienes que oponerte a dividir. Tú no invades ni divides. Esa es más o menos la lógica. Entonces tengan cuidado que su modelo puede ser lo de proposición solo de manera distinta. Sean capaces de diferenciar cuando sí lo es y cuando no lo es para que su contramodelo sea válido o no sea válido dentro del debate. Nada, ese es el fin. Si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto en este taller, que yo entiendo que es un taller como que pesado, como que duro, muy teórico, pues es el momento para hacerlo. Si no, acuérdense que está la grabación subida y lo pueden ver ahí, pero les escucho si tienen alguna duda. Hola, ¿me escuchas, Gonza? Sí, te escucho. Ok, vale. La pregunta es la siguiente. A ver, ya explicamos en estructura cómo deben de ser los modelos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de conocimiento específico tú recomiendas que tengan las personas para que construyan modelos efectivos, modelos más realistas y ese tipo de cosas? Los modelos, a fin de cuentas, son como planes de acción, ¿ok? Los modelos son como, literalmente, ustedes van a ver leyes, pueden ver las leyes de sus países, y lo que sucede es que cuando se aprueba una ley, hay un plan. Por ejemplo, si aprobamos una ley de presupuesto para crear colegios, la ley tiene, no es como que, bueno, se aprobó un plan, no. La ley tiene ciertos acápites o subcapítulos o cosas específicas. Por ejemplo, se aplica esta cantidad acá, esta cantidad acá, esta otra cantidad acá. Ustedes pueden ver modelos de la vida real y aplicarlos a debate. Entonces, lo que deben pensar es, ¿cómo se vería esto en la realidad? Si sucede en el Parlamento, en el Congreso, en el mundo, ¿cómo se vería? Lo segundo que deben pensar para para que sus modelos sean más fuertes es pensar, ¿qué me va a decir el lado contrario? El lado contrario puede tener un argumento, ¿ok? ¿Hay alguna manera de que pueda prever este argumento desde el modelo? ¿Puedo hacer algo? Por ejemplo, en una moción sobre un presupuesto, oposición puede decir, van a utilizar mal el presupuesto, va a ser gente corrupta. Yo puedo poner mi modelo de que, a ver, no sé, fiscalización. Vamos a permitir que se maneje públicamente el presupuesto, o etcétera de cosas, ¿no? Entonces, ustedes pueden, de alguna manera, prevenir ciertos argumentos en sus modelos. Pero para que sus modelos sean reales, les diré, busquen en la realidad cómo funcionan. Acuérdense que debate es un ejercicio basado en la realidad, o sea, literalmente, el primer formato es el formato de parlamentario británico, que se basa en el parlamento de cámaras altas y cámaras bajas. Entonces, a fin de cuentas, es un ejercicio sacado de la realidad. Entonces, ustedes pueden ver en la realidad cómo funcionan los planes, los modelos. Y lo tercero es que sean creativos con los modelos. Por ejemplo, hay mociones sobre invasiones. Pueden tener un plan sobre cómo funciona la invasión. Y yo me acuerdo que en Toddy, en una ronda con mi dupla, sacamos un modelo sobre cómo iba a funcionar la invasión, que lo vimos de películas, de nuestra experiencia como gamers, frikis, que juegan Metal Gear Solid y se jugaron las campañas de los Call of Duty y se vieron muchas películas. Bueno, fuimos creativos de cierta manera con nuestro modelo. No tengan miedo a intentarlo, a fin de cuentas, mientras más practiquen, más van a ir mejorando y más feedback pueden pedir sobre sus modelos. Y también creo que me olvidé decir que en oposición, cuando ustedes saquen contramodelos, tienen que ser muy claros y explícitos en esto es el contramodelo. El contramodelo tiene estos pasos. Y se explica igual que el modelo de proposición, solo que a contrario.
sí, tienes las mismas características. Puedes modelar, poner tus acápites, poner explicaciones debajo. Lo mismo, pero solamente es un contramodelo. Entonces, para sus modelos y contramodelos, busquen en la realidad cómo funcionan ciertos modelos, cómo funcionan los planes de invasión, por ejemplo, cómo funcionan los planes de presupuesto, los planes de inversión, y van a ver que se alinean a la idea de modelo y contramodelo. ¿Tienen alguna otra duda? Les voy a pasar las diapositivas, por si acaso, por acá por el chat. Sí, las diapositivas están basadas en Omori, que es mi videojuego favorito. Bueno, en Basil particularmente, que es el personaje que tengo de foto de perfil de mi correo. Los escucho si tienen alguna pregunta y si no, lo dejamos aquí nomás. Ok, si no hay preguntas, Junior, te doy el pase para que cierres Vale, el vale. taller. Nada, parece que no hay más preguntas, así que muchísimas gracias, Gonzalo, por asistirnos con el taller en esta noche y de igual manera a todas las personas que estuvieron asistiendo, enfrentándose a las condiciones que ya muchos saben, ¿no? Así que nada, un abrazo desde RD, Gonzalo, y nos vemos en una próxima. Chaito. Gracias, nos vemos.